Por fin, story time de cómo Dios me sanó a través de un milagro. Quédate conmigo y te cuento. Hola, Dios te bendiga. Quiero contarte cómo Dios me sanó a través de un milagro cuando los médicos me detectaron que tenía una pancreatitis Baltasar E, tenía anemia muy severa, tenía también deshidratación y todos mis niveles irregulares, infecciones y también a través de eso descubrieron que tenía múltiples quistes en el páncreas y me hicieron estudios tumorales para detectar que pues no fuera cáncer y encontraron sí cáncer pero en un ovario. Me detectaron eso. La doctora de gastro me hizo los estudios y cuando me detectó eso, pues yo no pude dormir toda la noche y fue algo muy preocupante. Después de eso, pues ya tenía yo como que todo lo que, la razón, el motivo del por cual yo me sentía así. El páncreas, pues, afectaba todos los órganos y los órganos se afectaban, los riñones y todas estas cosas. Em, Estuve yendo de maneras consecutivas al hospital cayendo por dolores que me daban en el páncreas, pero me afectaba todo lo que era el estómago, la espalda, riñones, deshidratación y muchas otras cosas me afectaban. Entonces, pues yo ya no tenía fuerzas, yo ya no podía seguir, yo sentía que era algo con lo que era mucho mayor, era mucho más difícil. No, mi mente no alcanzaba a dimensionar lo que estaba yo viviendo, la gravedad de cómo estaban mis órganos por dentro. No lo dimensionaba, simplemente lo sentía, me sentía mal, fatigada, cansada, con dolores, me doblaba, pérdida de peso, el color de la piel amarillo, los ojos amarillos, todo me afectaba y yo estaba ya muy delgada, seguí bajando mucho más de peso. Eh, el momento en el que me dice la doctora que ya no hay más que hacer fue porque me sentí muy mal, tuve dolores muy fuertes donde de verdad yo pensé que dejaba este plano terrenal, donde llegué a un límite, a un tope donde dije hasta aquí di, sentí como la muerte estaba de frente a mí y no había como una escapatoria para mí, yo sentía que ese era el final, que eso era hasta ahí, había llegado todo. eh, Mi esposo lloraba y yo tenía mucho dolor. Llamó al doctor, me pusieron morfina, no me hizo efecto, lo pusieron en el suero y después me pusieron una dosis más en directo a la vena y después de eso pues yo me calmé porque la morfina lo que hace es calmar el dolor para que uno pues no lo sienta. Y yo me quedé así toda la noche y al otro día, gloria a Dios, que desperté, me levanté y la doctora de gastro fue y me dijo, ¿cómo que te pusieron morfina? Y le dije, sí, es que el dolor fue muy fuerte. De hecho, me estaban poniendo el dolor que es para el medicamento, me lo acababan de poner y estaba bajando en mi vena y yo tenía el dolor mucho más fuerte, aún con el medicamento. Después de eso, pues, la doctora me dijo, Elvia, esta es tu situación. Estás ocupando una cama que alguien más necesita. Te voy a dar de alta, no hay más que hacer, te vas a ir a casita a esperar a que llegue el día, no podemos hacer más por ti, tienes muchos quistes en el páncreas, no hay una cirugía que pueda exterminar todos los quistes, no hay un medicamento que deshaga en totalidad todos los quistes que tú tienes muchos, múltiples quistes en el páncreas. Entonces, pues, no hay más que hacer, te vas a casita, si logras vivir de aquí a un mes, vienes para que estemos monitoreando cómo estás y pues te podamos ayudar lo más que podamos eh, en cuestión de ayudarte con dolores o algo. Este,
para checarte y revisarte. Y entonces me dan de alta, me regreso a mi casa, llego con mis hijos, con mi mamá, mi papá, los abrazo, los veo y salgo con emociones encontradas porque pues ya no había salida, ya no había más respuesta, ya no había solución para lo que yo tenía y aparte de eso, pues me habían detectado también cáncer en un ovario y estaba yo pasando por todo eso al mismo tiempo y yo no sabía. Entonces llego a casa, me quedo aquí y después continúo con mi trabajo débil, iba yo cansada, me presentaba, pero yo iba. Después de esto, una compañera me dice, compañera, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, pues me siento mal, me siento cansada. Y me dijo, échale ganas, Dios puede sanarte. Y yo le dije, claro que puede sanarme, sí puede sanarme, pero Dios no quiere sanarme. Dios no quiere sanarme. Y si no quiere sanarme, yo así me voy a quedar todo el tiempo que Él diga. Yo me voy a quedar así. Y cuando dije eso, sentí la necesidad de ir a la oración, a los cultos donde nosotros nos reuníamos en una casa y le dije a mi esposo, llévame, llévame. Ese día era día de culto y le dije, llévame y me dijo, pero ¿cómo te sientes? Y yo le dije, pues me siento cansada, me siento mal, pero quiero ir, quiero ir. Y me dijo, bueno, pues vamos. Cuando llegamos ahí, yo le dije a Dios, Señor, hoy ya no vengo a pedirte, hoy vengo a agradecerte. Gracias por la vida que me diste, los padres que me diste, los hermanos que me diste, los amigos que me diste, este hombre que has puesto a mi lado. Gracias, Señor, gracias por mis hijos, gracias por todo lo que has puesto en mi mano, Señor, gracias. Y comenzó las alabanzas, la palabra y después al final la pastora estaba orando y dice, Dios está aquí, pídanle lo que quieran. Y yo dije, no, Señor, hoy ya no vengo a pedirte, hoy vengo a agradecerte porque mi vida era decirle a Dios, mira Señor, sáname, sáname, mira que soy joven, mira a mis hijos, ten compasión de ellos, mira a mis padres, estoy joven, quiero vivir. Y yo le decía, sáname, sáname. Y, y él parecía como si no me escuchara. Y yo le dije, hoy ya no vengo a pedirte que me sanes, hoy vengo a agradecerte. Todo lo que hiciste en mi vida, Señor, hoy vengo a darte gracias. Cuando hago esto, dice la pastora, ella estaba enfrente y estaba diciendo, pidan, pidan lo que quieran a Dios. Y yo le digo a Dios, pero si tú quieres, Señor, si tú quieres, concédeme ver a mis hijos crecer. Si tú quieres, Señor, eh, permíteme estar más tiempo al lado de este hombre que has puesto como mi esposo. Permíteme estar al lado de mis padres. Si tú quieres, Señor, transfórmame como la oruga que se arrastra, transfórmame en una mariposa que vuele por lo alto. Y en esto la pastora llama por mi nombre y me hace pasar al frente y yo sentía que las fuerzas de las piernas se me iban, sentía un calor, un fuego dentro de mí, me sentí débil, sentí que no podía controlarme y me decía la pastora, hoy has venido con un corazón agradecido y has pedido a Dios que te transforme. Y yo dije, si tú quieres, Señor, si tú quieres. Y en eso comencé a sentir un fuego en mi estómago y cómo todo se me revolvía adentro y las fuerzas se me iban y comencé a llorar, a llorar, a llorar y sentí todo esto aquí en el estómago y de pronto pues seguía yo llorando y no lo podía entender, se acabó la oración, se acabó el culto, compartieron café con pan y los que estaban ahí comieron, después de eso yo me fui a mi casa y yo todavía iba llorando, todavía iba suspirando, todavía no
no asimilaba lo que había pasado ahí. Era una experiencia tan grande, nunca había llorado tanto, nunca había sentido la debilidad que sentí en ese momento, nunca había sentido ese quebranto en mi vida, nunca había experimentado una presencia así. Era algo que era sobrenatural, que no lo había conocido, que nunca había visto algo así como lo que yo estaba viviendo. Sentí ese quebranto, esas ganas de llorar, ese suspiro, y todo eso. Llegué a mi casa, me acosté, y cuando me acosté, pues solamente seguía yo teniendo ese suspiro por ese llanto de todo lo que lloré en esa tarde. Y al otro día me levanto, me despierto y no tenía dolor. No tenía ningún dolor, me levanté y me puse derecha, así recta, firme, y no me dolía la espalda, no me sentía cansada, mi estómago no estaba inflamado y yo lo sentía como nuevo. Sentía que algo había hecho Dios en mi vida. Y yo dije, ¿será que Dios me sanó después de todo lo que he vivido, todo lo que he pasado? Y yo me tocaba mi estómago y estaba firme, no estaba inflamado, no me dolía. Y al pasar ese día, desayuné, comí y cené, y pude hacer del baño normal, y todo mi estómago era prácticamente, se sentía como nuevo. Todo lo que yo estaba pasando alegraba mi corazón. Era algo que yo nunca había sentido en mi corazón. Era una alegría que, a pesar de todo lo que yo estaba pasando, yo sentía como mi corazón latía de alegría por todo lo que me estaba pasando. Y al término de la semana yo comienzo a comer, empiezo a probar tortilla, a comer comida más normal, porque yo tenía una dieta muy estricta. Después de eso, pues yo comienzo a ver cómo el semblante vuelve a mí, el color, mi piel ya no estaba amarilla, ya no parecía como que ya no tenía vida, sino que ahora se veía que la vida había vuelto a mí. Y al terminar de la semana, pues yo ya podía comer. Pasó el mes y me fui con la doctora, y ella me revisó y me dijo, Elvia, te ves mucho mejor, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, me siento muy bien. Y me dijo, ahorita vamos a revisar tus estudios. Y le digo, sí. Y me revisó los estudios que me había mandado a hacer 2 días antes de la consulta. Y me lo revisó y me dije, ajá, prácticamente sanaste, esto está muy bien, estos niveles están muy bien. Y me dice, prácticamente sanaste. Y yo por aquí, yes. Y me dice, pero te voy a mandar a hacer nuevamente un estudio más para cerciorarnos, para corroborar, para verificar. Y nuevamente me manda a hacer un estudio más, y en ese estudio sale limpio, no hay nada, y yo me olvidé de todo. Bueno, porque ahí decía que no había nada. Entonces, yo me estaba atendiendo en el área de oncología por lo del cáncer en el ovario, y yo me olvidé de todo eso. Yo dije, yo ya estoy bien, estoy sana, yo ya, gloria a Dios. Y después de eso, pasado el tiempo, yo me empiezo a recuperar, empiezo a subir de peso, empiezo a incorporarme nuevamente a la vida, al trabajo, a todo. Cuando me llaman nuevamente del Seguro Social y me dicen que mi cirugía ya había quedado programada, y yo voy donde la pastora y le digo, pastora, vengo a que ore por mí, me van a operar. Y me dice de qué, y ya le explico y le digo, en el área de oncología por un tumor cancerígeno en el ovario. Y me dijo, a ti Dios ya te sanó. Y le dije, sí, pero es cáncer, no lo puedo dejar pasar por alto, es una cirugía. Y me dijo, voy a orar por ti, pero tú vas a que la ciencia te compruebe lo que Dios ya hizo en tu vida.
Y yo dije, bueno, y me fui, me arrepentí de haberme ido, pero ya estaba ahí y yo le dije a Dios, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y si tú me quieres levantar, y dije, perdóname, quizás el hecho de que yo esté aquí, ya estoy dudando de lo que tú hiciste, pero que se haga tu voluntad en mi vida, no lo que digo yo, Señor, sino lo que dices tú y pues adelante. Me anestesian de la mitad de mi cuerpo hacia abajo y cuando me anestesian el doctor comienza a abrir y todo eso y yo estaba consciente, yo estaba despierta y el doctor comienza a revisar todo y dice, pásenme nuevamente los estudios y se los pasan y los revisa y dice, nos engañaron, no hay nada, no hay cáncer, está limpia, no hay nada. Mis lágrimas cayeron por mis ojos y yo verdaderamente fui a que la ciencia confirmara lo que Dios había hecho en mi vida, lo que Dios ya había trabajado en mí, donde los médicos dijeron que no había más. Dios ya me había sanado, Dios ya había obrado y no solamente en el páncreas, sino en todo mi cuerpo. Y así como en mi cuerpo, también en mi alma, en mi corazón. Yo era una persona altiva, arrogante, orgullosa, prepotente, egoísta. Yo hería con mis palabras a las personas. Yo me sentía menospreciada y yo pensaba que podía más una palabra que lastimar el corazón de alguien y esa era yo. Era lo que yo decía, era lo que se hacía, lo que yo quería. Pero Dios me enseñó que el único que tiene poder es Él. Dios me enseñó a través de la enfermedad que el dueño de la vida es Él. Y yo le canto hoy, yo le sirvo, yo estoy agradecida con Él. Mi vida entera le pertenece a Él. Él dice en su palabra que es necesario que demos, que el viejo hombre muera, que volvamos a nacer de nuevo, pues en ese día yo volví a nacer de nuevo, el mundo quedó atrás, todo lo que yo hacía, la música que yo escuchaba y toda la manera en la que yo vivía, la dejé atrás, se quedaron pues muchas amistades que decían que siempre iban a estar conmigo, se fueron, cuando yo les empecé a hablar de Cristo, cuando yo les empecé a hablar de lo que Él hizo en mi vida y a pesar de que lo vieron, se fueron, de todos modos, ahora yo tengo a Cristo en mi vida y no hay regalo más grande que poder ser hija de Dios. Ahora mi vida entera le pertenece a Él. Y cuando la gente venía a mí y me decía, échale ganas, tú puedes. Y yo me enojaba y decía, es que no depende de mí. Yo me esfuerzo, yo trato de salir adelante por mis hijos, por mis padres, por mi esposo, por mis hermanos. Yo decía, ¿cómo les hago entender que, que no depende de mí, sino depende de Dios, de su voluntad? Yo comenzaba a conocer su palabra, yo comenzaba todo esto. Y un día yo leí en el libro de Mateo aquella historia de aquel hombre leproso que Jesús iba pasando y le dijo, si tú quieres, límpiame. Y Jesús le dijo, quiero. Y yo me quebranté porque yo le dije, yo sin conocer la palabra, sin leerla, le dije, si tú quieres, Señor, transfórmame, si tú quieres. Es que depende de su voluntad y no de la nuestra. Es lo que Él quiere, es lo que Él dice, no lo que nosotros decimos. Hoy quiero decirte que Cristo vive y que Él puede hacer algo en tu vida. Y si tú estás pasando por alguna enfermedad, cree, todo es posible para aquel que cree. Yo le creí a Él. Fueron 2 años y medio de proceso, de dolor, y hoy te digo con certeza que valió la pena vivir cada segundo, porque cada segundo de esos 2 años y medio que yo viví, hoy en día me doy cuenta que cada segundo valió la pena para que yo pudiera llegar a su presencia.
para que pudiera conocer su amor, para que pudiera conocerlo a Él tal cual es, que pudiera yo conocer lo maravilloso que es Dios. Espero que este testimonio te ayude también a ti si estás pasando alguna situación de enfermedad, algún problema, alguna necesidad. Hoy quiero decirte que Cristo vive y que cuando clamas a Él, Él te responde. Que Dios te bendiga.